Entonces, simplemente para ir categorizando, aquellos que no son de Cristo están clasificados aquí. Aquellos, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios. Y luego dice los que aman y obran mentiras. Y yo quisiera, Víctor, que te quedaras con esto en mente, porque dice quien quiera que ama y obra mentira. Y la verdad es que muchos de nosotros, sino que todos hemos dicho mentiras alguna vez. Entonces, voy a irme a la sección 42 de Doctrina y Convenios, que esta sección la quise traer a cuenta y bien pude haber traído también Éxodo 20, donde sí están los 10 mandamientos. Entonces, quise traer la sección 42 porque la sección 42 contiene lo que se conoce como la ley. Y aquí es donde está la ley de consagración. Y previo a darnos la ley de consagración, el Señor reitera ciertos mandamientos. Entonces, la pregunta es, ¿qué leyes violan los que permanecen en un reino celestial? Versículo 18. No matarás y al que matare no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Los asesinos son dignos de un reino celestial. Versículo 20, no hurtarás, el que hurte y no se arrepienta será expulsado. No mentirás, el que miente y no se arrepienta será expulsado. Amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ninguna otra. Y al que mirare a una mujer para codiciarla negará la fe y no tendrá el espíritu y si no se arrepiente será expulsado. Está en una ley superior, ¿no? Que es parte del Sermón del Monte. Versículo 24, no cometerás adulterio y al que cometa adulterio y no se arrepienta será expulsado. Versículo 27, no hablarás mal de tu prójimo ni le causarás ningún daño. Víctor, sobre lo que te decía ahorita, de acuerdo con la lámina anterior que dice, quien quiera que ama y obre mentira, relacionándolo con el versículo, ¿cuál es? El 21. Acerca de mentir. ¿Cómo debemos entender, Víctor, las mentiras como un pecado inherente a un reino celestial? Bueno, es el versículo 21, pero también es el 27, que salió ahí al final. No hablarás ¿Sí? mal de tu prójimo ni le causarás ningún daño. Me parece que van bastante relacionados, ¿no? Y hablar mal del prójimo puede ser con cosas verídicas y aún así estar hablando mal, o puede ser con inventos, ¿no? Y que en este sentido se relacionaría con el no mentirás. Ahora, ¿por qué alguien que miente? Entiendo que esa es la pregunta que haces. ¿Por qué alguien que miente es heredero de un reino celestial? ¿O por qué se considera entre estos pecados, no sé si los más graves, pero sí graves, ¿no? Dice, estos son los mentirosos y los hechiceros, adúlteros y fornicarios y quien quiera que ama y obra mentira. Si nos fijamos, este grupo de pecados, el ser hechicero, adúltero, fornicario, o más bien, el ser mentiroso se equipara a esto, ¿no? Los pone en la misma condición, lo cual lo hace muy interesante, porque pareciera que hay una gran diferencia entre mentir y ser hechicero, o entre mentir y ser adúltero. Pero le pone un calificativo, ¿no? De Sí, que ama y obra en la mentira. exacto. Entonces, pero porque la razón es por qué, por el daño que se hace, ¿no? Y quien está mintiendo se hace daño a sí mismo, pero también puede estar haciendo daño a otros. Yo lo que pienso es que realmente todos los pecados, ¿no? Todos los pecados van a dañar a algo, pero cuando llegas a un punto en que vives en la mentira, y como dice ahí, que llegas a amarla, y a mí me parece que incluso se puede convertir en una adicción el mentir, entonces me parece que tu nivel espiritual realmente está muy bajo. Sí, si me permites, ahí también yo quisiera agregar a lo que dijo Víctor, la escritura esta de segundo Nefi, la que citaste hace rato, comed, bebed y divertidos. Ajá. Porque dice, aprovechaos de alguno por causa de vuestras palabras. Y creo que la mentira también va muy relacionado con esto, especialmente en nuestra época. O sea, si yo tengo la habilidad de hablar y de esa manera obtener un beneficio, entonces yo voy a amar la mentira. Entonces yo ando engañando a la gente para obtener un beneficio a través de la mentira y de aprovecharme.
¿cómo me puedo aprovechar? Pues ahorita está de moda este tema, ¿no? Es un negocio, hablarle a la persona y decirle, oiga, oye, primo, me quedé aquí en la frontera, deposítame, y lo engaño, y entonces la persona deposita un dinero a mi cuenta, yo hice un fraude. Y entonces yo estoy amando a la mentira, ¿no? Sí me explico con este ejemplo. O sea, amar la mentira es amar el engaño y obtener ventaja sobre otras personas a través del engaño. Y lo equipara con el adulterio y con la fornicación y con pecados muy graves. Uy, ¿qué tema tocaste, José Manuel Víctor? Sí. Estaba pensando en el ejemplo de David, que él mintió y ocultó cosas. ¿Y a qué lo llevó eso? Lo llevó por tratar de ocultar su engaño, lo llevó pues, a ser un asesino realmente, ¿no? O un autor intelectual de un asesinato, por decirlo de alguna manera, al enviar al esposo de Betsabé, ¿se llamaba? Sí. Por enviar al esposo de Betsabé al frente de la batalla con el fin de ocultar su pecado. Entonces vemos cómo la mentira también está muy relacionada con otros pecados, ya sea que la propia mentira te lleve a otros pecados o que esos pecados te lleven a la mentira. Entonces generalmente va a haber una relación fuerte en ese sentido. Bien, entonces simplemente para ir otra vez sintetizando y acoplando todas las ideas es fornicación, adulterio, amar y obrar en la mentira, hurtar, engañar, el asesinato. ¿Qué otro se me está pasando? De los que vimos, me llevan A la gloria celestial. ¿sí? Son leyes que si yo violo, me ayudan o me llevan o me hacen permanecer en un reino celestial. ¿Sí? Entonces, yo para brincar a un reino celestial, yo tengo que vivir estas leyes. Ahorita vamos a ir viendo eso, ¿eh? Si yo no soy capaz de vivir estas leyes, no puedo ir a un reino terrestre. Si yo vivo en el adulterio, en la fornicación, en el engaño, en la mentira, si soy un asesino, entonces eso me hace que viva una ley de un reino menor. Y el reino celestial permite que ahí puedan vivir personas que no son capaces de obedecer esas leyes. Por decirlo de alguna manera, leyes menores, o no sé si sea la expresión correcta, Víctor, si no, corrígeme, pero nos deja muy claro este punto, ¿no? Para salir del reino celestial, yo tengo que vivir esas leyes. Si no las puedo vivir, ahí estoy y ahí me voy a sentir cómodo. Ahora, nada más para puntualizar, no quiere decir que vamos a poder entrar al reino de gloria celestial comportándonos de esta manera. Para entrar al reino de gloria celestial, tiene que haber un proceso de arrepentimiento, que es de lo que hablaba la cita del presidente Oaks que ponías. Habrá un periodo en el que tendremos que arrepentirnos, pero no podemos entrar sucios a un reino de gloria, a ninguno. Quiere Estoy de decir acuerdo, sí. estoy de acuerdo con eso, de que no vamos a entrar sucios a un reino de gloria, pero no estoy de acuerdo en que va a haber arrepentimiento, va a haber castigo. Va a haber castigo, de acuerdo, va a haber castigo. Pero lo que quiero decir es que a lo mejor algún hermano, hay una caricatura, idea esta, ¿no? Hasta sketches, chistes se han hecho, de que, pues el infierno está bien divertido porque ahí sí se puede hacer de todo, ¿no? No, o sea, el reino celestial, uno, no es el infierno, es un reino de gloria, y dos, los que vivamos o vivan, no sabemos, ahí, no vivirán pecando dentro del reino de gloria celestial. Ya tendrá que haber pasado un periodo de castigo en el que a través del castigo pues se nos quitó las malas acciones. O sea, no quiere decir que adentro del reino de gloria celestial va a haber adulterio, fornicación, asesinato, todas estas cosas que hemos hablado. Jesús Pérez Rovira pregunta, ¿y los afeminados? También están en la lista, ¿no? Hay algunas listas. Nada más hay que tener cuidado con esto, José. Jesús, la homosexualidad en sí misma, la atracción,
no constituye un pecado, sino la acción homosexual es la que constituye pecado. Entonces, cuando hablamos de fornicación y hablamos de adulterio, estamos hablando de pecado sexual. El pecado sexual es el tercer pecado de mayor gravedad, ¿no? El más grave es negar el Espíritu Santo. Aquí no hay perdón. El asesinato, ¿sí? Dice ahí en las Escrituras que le es muy difícil obtener perdón. Le enseña alma padre a su hijo Corintón. Y el tercer punto, el tercer pecado de mayor gravedad es el pecado sexual. Entonces, cualquiera de que participe de actos lésbicos, homosexuales, fornicación, adulterio, todo esto es una ley que si tú no la puedes vivir, no puedes estar en un reino terrestre. Tienes que permanecer en un reino celestial. Todo lo que sea intimidad fuera del matrimonio. Víctor, Sí, ¿algo más? no, solo eso. Bien. Vamos a ver, voy entonces a poner la siguiente parte, a esta declaración del Elder Christofferson. ¿Alguien que me ayude a leerla? Los habitantes del reino celestial son los que rechazan el testimonio de Jesús con su evangelio, sus convenios y sus profetas. Abinadí los describe como, en Mosías 16:12, habiendo obrado según su propia voluntad y deseos carnales, nunca habiendo invocado al Señor mientras los brazos de la misericordia se extendían hacia ellos, porque los brazos de la misericordia se extendieron hacia ellos y no quisieron, habiendo sido amonestados por sus iniquidades, y sin embargo no las abandonaron, y se les mandó a arrepentirse, y con todo no quisieron arrepentirse. ¿Algo que desees comentar, Víctor? Sí, bueno, no solamente cometer pecados, ¿no? Porque podríamos pensar de todos estos pecados que ya comentamos, que nos hacen candidatos para una gloria celestial, no es solamente cometer esos pecados, sino no arrepentirse de esos pecados. Y entonces el Elder Christofferson hace énfasis en eso, en esa parte, ¿no? En donde tuvieron los brazos, el Señor tuvo los brazos extendidos hacia ellos, es decir, hubo una invitación permanente para el arrepentimiento y sin embargo no quisieron. Entonces, nunca olvidar esta parte, ¿no? Porque a veces, y es muy común, sobre todo entre la juventud de la iglesia, el pensar que una vez que cometieron un pecado ya no hay forma de levantarse de ¿no? De que ya están condenados o ya no pueden aspirar a algo bueno. Y no es así, existe el arrepentimiento que es tan válido como para la persona que no ministró, pecado de omisión, como para la persona que miente o para la persona que cometió adulterio. Es decir, el principio del arrepentimiento es exactamente el mismo y los brazos del Señor están extendidos para que esa persona vuelva. Ahora, ya hemos hablado en otras muchas ocasiones del arrepentimiento. No es fácil, más bien, entre mayor sea la gravedad del pecado, más difícil será ese arrepentimiento. Más bien, ese proceso de arrepentimiento le va a costar más. Sin embargo, es posible para todos. Bien. Ahora, hasta este punto es la fase o la parte de lo inherente al reino celestial.